Saludos y bienvenidos a este su programa Aún hay Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gelson y te invito a que me acompañes con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Confesarnos unos a otros. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Santiago, capítulo 5 y el versículo 16, y a través de toda la programación estaremos utilizando la Reina Valera del 60. Pero antes que todo, vamos a tener una breve oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Antes que todo, Señor, te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados, Señor, y te damos gracias por otro día más de vida que nos has concedido en tu inmenso amor y tu misericordia. También te pedimos humildemente que hagas acto de presencia a través de tu Santo Espíritu para que sea Él quien dirija esta programación y de esta forma que tú seas enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, la reflexión de hoy lleva por título Confesarnos unos a otros. Vamos rápidamente a nuestra lectura bíblica, la cual encontramos en el libro de Santiago, capítulo 5 y el versículo 16. Dice allí: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Palabra de Dios. ¿A qué se refiere el apóstol Santiago cuando él expresa confesaos vuestras ofensas unos a otros? ¿Será que tenemos que confesar todos nuestros pecados los unos a los otros? Para muchos, esto es lo que quiere decir Santiago literalmente. Pero vamos a evaluar esta interpretación tan popular entre muchos de los hermanos. Si esto es así, entonces esto quiere decir que la Iglesia Católica está en lo correcto cuando utiliza a un hombre como sacerdote o cura para escuchar y perdonar los pecados de todos aquellos que van a él en el confesionario. Pero la Escritura nos enseña que solo Dios puede perdonar pecado, y ese perdón llegó a nosotros mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que un hombre pecador puede perdonarnos? La respuesta sencilla es que no puede. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago? Bueno, lo primero que hay que dejar establecido es que Cristo, mediante su muerte, hizo posible que fuésemos directamente al Padre en busca de ese perdón. Por tal razón, no hay necesidad de ningún hombre. Cristo es el único mediador, y así lo afirma la Escritura. Nos dice en Primera de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 5, lo siguiente: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aleluya. Siendo que esto es una verdad bíblica, entonces, ¿qué quiere decir Santiago 5:16? Esto es lo que quiere decir es que si hemos pecado en contra de alguna otra persona, estamos llamados a confesarle nuestras faltas hacia esa persona y pedirle perdón por tales faltas. Eso es lo que significa Santiago 5:16. El contexto de este versículo lo podemos encontrar entre los versículos 13 y 16. Aquí el apóstol Santiago estaba hablando de la enfermedad, y el apóstol estaba señalando que posiblemente la enfermedad vino porque se había cometido una ofensa, una injuria o un daño a una persona u otras personas. Santiago se refiere especialmente a los pecados que tenemos que confesar ante los individuos a quienes esa persona que está enferma ha injuriado. O sea, el enfermo cometió una falta en contra de una persona o varias, y mientras no le confiese a ellos el daño que él les ha hecho, posiblemente ha de permanecer en esa enfermedad. Y recuerden que en la antigüedad, una persona que estaba enferma, y ya se lo había dicho en otro programa, ya bien sea con lepra, era ciego, era inválido o no podía escuchar, era por dos razones: o él había pecado y estaba pagando por ese pecado, o alguien en su familia había pecado. Y aquí, en el ejemplo que nos está trayendo Santiago, es la persona que está enferma la que está en ese pecado, y posiblemente mientras no le confiese a la persona a quien él le ha hecho daño, pues entonces su enfermedad va a persistir. Si fuésemos a aplicar el confesar todos nuestros pecados al prójimo, entonces estaríamos dejando la puerta abierta para que lo que nosotros le confesemos se lo pasen a otras personas. ¿Te pondría usted a algo como eso? No creo que se expondría. Pablo nos dice en Romanos capítulo 3 y el versículo 23 lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Te pregunto, como pecador, ¿confiarías y confesarías tus pecados y tus secretos a otro pecador como tú? No.
No creo que eso sería posible. Nos advierte en el libro de Jeremías, capítulo 17 y el versículo 5, lo siguiente: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Aleluya. Alguien podría decir que, bueno, si tú me traíste tus pecados a mí, me los confesaste, yo no se lo voy a decir a nadie porque yo soy una tumba cerrada y yo no voy a divulgar nada. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Mire lo que nos dice en el mismo libro de Jeremías, capítulo 17, y esta vez en el versículo 9, donde nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El único que conoce nuestros corazones es Dios. Asimismo lo dice en el libro de Jeremías, nuevamente el capítulo 17, pero esta vez en el versículo 10. Dice allí: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Palabra de Dios. Dios es el único que puede ver nuestro interior. Nosotros no podemos ver el interior de la persona que está de frente a nosotros. Y si nosotros fuésemos a confesarle a esa persona literalmente nuestros pecados, no hay garantía alguna de que esa persona no vaya y lo divulgue más adelante a otras personas, quedando tú en ridículo y expuesto ante los demás. Por eso es que le estoy diciendo que tenemos que leer la palabra con calma y mantener las cosas en el contexto en que se están dando. Aquí Santiago de lo que está hablando es de pedirnos perdón unos a los otros sobre las ofensas cometidas unos a otros, no de nuestros pecados en general. Hermanos y hermanas, no estamos llamados a confesar todos nuestros pecados al prójimo. Nuestra confesión es directamente a Dios el Padre. Él nos otorga el perdón mediante el sacrificio de Jesucristo. Nos dice en Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 9 lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea Dios. De lo que está hablando Santiago capítulo 5 y el versículo 16 es de las ofensas o faltas en relación a unos a otros, no en pecados tuyos en general. En otras palabras, si yo cometí un grave pecado, yo voy directamente a donde Dios a pedir perdón, porque Cristo como mediador va a interceder por mí, y el sacrificio que Él hizo es lo que va a lograr que Dios me perdone y que Dios me vea justificado por ese sacrificio. Eso es lo que yo tengo que hacer. Pero si yo cometí un pecado tan grande, ¿por qué yo habría de ir a donde otro ser humano pecador para confesarle? Por eso es que tenemos que coger las cosas con calma cuando estamos leyendo. Decir que Santiago está diciendo aquí que nosotros tenemos que confesarnos nuestros pecados unos a otros es un error garrafal. Lo que sí vamos a confesar es cuando nosotros le hagamos daño a esa persona. De eso es lo que está hablando Santiago. La palabra ofensas o falta no es la misma empleada aquí por la palabra pecado. Estamos viendo, está hablando de ofensas, no está hablando de un pecado. Santiago no está hablando de los pecados en general, está hablando de aquella ofensa que nosotros hemos cometido, y vuelvo y le repito, hacia otra persona o varias personas. Santiago se refiere que cuando pequemos contra alguien, deberíamos estar dispuestos a confesar este pecado a la persona a quien le hemos hecho daño. El diccionario Strong, la palabra ofensa utilizada aquí es la siguiente: ofensa es error o falta voluntaria. Para dejar en claro, se da por sentado la confesión de pecados a Dios, pero la confesión pública de ciertos pecados u ofensas de unos a otros es útil y aconsejable. Que Dios me lo continúe bendiciendo.